Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Y una vez más, creo yo que necesitamos no solo leer, sino familiarizarnos y hasta memorizar en particular los versículos 1 y 2 de este capítulo que voy a leerlo y dice así que, hermanos, capítulo número 12 repito, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguno de ustedes que quisiera atreverse a dar estos versículos de memoria? Por lo menos uno de ellos tiene las puertas abiertas o en su defecto las pantallas abiertas para que lo hagan. ¿Alguno de ustedes que quisiera, repito, atreverse? Y necesitamos atrevernos, y necesitamos atrevernos a esto. ¿Alguien? ¿Alguien dijo yo? ¿No lo hay? Bien, es solo cuando nosotros nos rendimos al Señor que el Señor va a poder transformarnos. Es solo cuando nosotros nos entregamos así al Señor. Y como hemos leído en el versículo 1, en razón a las misericordias de Dios, ¿sí? Que nosotros vamos a ser transformados. O sea, no debemos nosotros entregarnos a Dios en razón a nuestras necesidades, no debemos entregarnos a Dios en razón a lo que anhelamos, ¿sí? Debemos entregarnos a Dios en razón a cuán maravilloso Él es con nosotros. Sus misericordias, como dice acá, y que en ello, al hacer ello, le permitamos también transformar nuestras vidas, que dejemos de ser conforme a este mundo, porque nosotros somos así, para convertirnos más y más a Jesús o a ser como Jesús. Lo que hemos estudiado ya a partir del versículo número 3 tiene que ver con la iglesia y con nuestro desenvolvimiento, con nuestras responsabilidades dentro de la iglesia. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que es el ser responsable, sí, con el propósito de nosotros ser de bendición, sirviendo a la iglesia, siendo un cuerpo en Cristo. Lo que en esta noche vamos a estudiar es casualmente más de lo que significa un miembro de la iglesia, pero recuerde, sí, un miembro de la iglesia que se ha entregado al Señor y que está siendo transformado por el Señor. Entonces, no se refiere simplemente a un miembro que tiene su nombre en la lista de miembros, pero que no se está rindiendo al Señor, tampoco está permitiéndole, por ende, permitirle al Señor transformar. Ah, lo que nosotros vamos a ver acá no es necesariamente algo que en el mundo se ve, eh, generalmente hablando. Entendemos que el mundo no tiene el Espíritu de Dios, o definitivamente hablando. Por lo tanto, lo que viene tampoco se va a ver en ellos, ¿sí? Pero debería verse en nosotros, hijos de Dios. Muchas veces no se ve eso en los hijos de Dios. Y muchas veces decimos, no, pero yo sí lo veo, ¿no? Que soy así con mi familia. No, 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 no se trata de en casa. ¿Sí? Ojalá que lo seas en casa, pero de lo que se trata es de la iglesia del Señor. Y miren las cosas que se mencionan a partir del versículo 9.
Dice, el amor sea sin fingimiento. Y aquí estamos hablando de el amor divino. O sea, no estamos hablando de otro tipo de amor que se va a ver eso sí más adelante, pero lo que estamos hablando es de el amor de entrega, ¿sí? El amor de sacrificio, el amor de buscar lo mejor para otros y lo menor para nosotros. Y eso es el amor que no está buscando los primeros puestos, los primeros lugares, o yo primero, que se me atienda a mí primero. No, no, no es, no es ese amor. Es el amor donde uno más está teniendo un perfil bajo para ojalá dar atención a los demás. Y dice, el amor sea sin fingimiento, ¿sí? O sea, esta palabra fingimiento tiene que ver con hipocresía. ¿Creen ustedes que nosotros podemos ser hipócritas en la forma como nos amamos? O sea, ¿creen ustedes que nosotros podemos amar, como decimos, a dos caras o dos cachetes, ¿no? O sea, mientras que ¿no? Podemos decir cosas buenas, bonitas acerca de alguien, pero cuando ese alguien está con uno o cuando necesitamos algo de ese alguien, pero cuando les damos la espalda o nos alejamos, podemos hasta hablar pestes de ese alguien. Hermanos, en la iglesia del Señor no debe ser así. En la iglesia del Señor, pero repito, ¿sí? Estamos hablando de una mente transformada. No estamos hablando de simplemente ser miembro. No estamos hablando de simplemente asistir, sino estamos hablando de un hermano que rinde su vida al Señor y que le está permitiendo al Señor transformar su manera de pensar. O sea, de eso estamos. Entonces, ese hermano va a tener un amor sin fingimiento. De lo contrario, vamos a nosotros tener un amor, repito, conveniente de acuerdo a lo que son nuestras expectativas. ¿Sí? Eh, Muchas veces nos amamos mientras las cosas van como uno quiere, como yo quiero, pero una vez que las cosas no van como uno desea, entonces nos volvemos contra alguien o pensamos, no, ese alguien está mal y puede ser que esté mal, pero eso no significa que debemos de dejar de amarnos como para actuar conforme al mundo. ¿Sí? Es más, lo que Dios desea para nosotros es que definitivamente siempre nos amemos unos a otros con ese amor sin fingimiento. ¿Sí? Que quiere decir con esto que siempre nos vamos a llevar bien. No, 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 no quiere decir eso. ¿Sí? Ustedes acuérdense que entre los discípulos, los apóstoles, hubieron desavenencias. Es normal, eso es natural, porque recuerden, nosotros somos seres humanos y seres humanos de los que moralmente hablando somos los peores, ¿sí? Eh, y creemos que porque ya estamos encaminándonos mejor en el Señor, entonces todo el mundo debe atendernos a nosotros o debe prestar atención a lo que uno dice. Y no necesariamente es así. Sí, pero eso no es razón para dejar de amar a los demás. Y decía, si nosotros o existen desavenencias, el Señor nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Muy bien, díganme ustedes, ¿qué es lo que debemos hacer si es que hay ofensas entre nosotros? O sea, qué es lo que el amor a Dios nos debe guiar a hacer en situaciones hay ofensas entre nosotros? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Hermanos, hermanos. Está rompiendo cadena. Pastor, Ajá, estaba comentando acá con Cami que, o sea, estamos fregados ya todos, ¿no? Con ese amor que no es el verdadero. ya. Entonces,
como que siempre tratamos de romper moldes de aprendizajes que tenemos en la familia, ¿no? No Ujú. golpear al niño, que educa así. Pero creo que deberíamos enfocarnos más en romper ese molde y enseñar lo que dicen estos dos versículos en capítulo 12, el uno Ujú. y el 2, enseñarles eso, ¿no? Y tratar de Claro, romper ese molde, o sea, ya no los moldes que son superfluos, sino este que nos va a llevar a ese amor, ¿no? Sería, definitivamente. sería increíble, bueno. Ujú. Entonces, Definitivamente, eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no podemos nosotros ser transformados si es que no nos rendimos. Ahora, puede ser que sí en verdad lleguemos a ser transformados, claro que sí, porque el que hace la obra de la transformación no es uno se rinde, sí, uno se rinde, o sea, lo que nosotros hacemos es rendición, Dios es el que hace la transformación. ¿Sí? Pero asegurémonos de la rendición. ¿Sí? Por eso decía, no por conveniencia, ¿sí? No porque hay necesidades, no, es porque sus misericordias nos hacen comprender que Él merece todo eso. ¿Sí? Así que eso es lo que debemos nosotros hacer. Hice la pregunta, ¿cuál fue? Ah, cierto. O sea, si es que hay ofensas entre hermanos, y que las hay. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos llama a hacer en amor? Porque recuerde, o sea, el ser transformados es ser más obedientes a la palabra, menos, como decía Indira, menos de acuerdo a nuestros propios conceptos, ¿no? Nuestros propios moldes. ¿Ve? O sea, es hacer las cosas conforme a la palabra, porque es allí cuando dice en el versículo 2 mismo, ¿no? A la mitad del versículo, o la segunda parte dice, para que comprobéis, o sea, solo cuando nosotros obedezcamos es que vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Antes. Entonces, ¿cómo es que insisto? Si hermanos tienen alguna desaveniencia, algún problema, ¿cómo es que nosotros eh, en el Señor, en el amor del Señor, nos debemos manejar? Y su hermana, la hermana Jessica, creo que sí, ¿no? Menciona perdonar y pedir perdón o viceversa, ¿no? Y bueno, es cierto, lo que el Señor nos dice es, oye, mira, si tu hermano te ofende, y si tu hermano te ofende, déjate de pensar como este mundo, que este mundo te dice, si él te ha ofendido, él tiene que venir, ¿verdad? Porque eso es lo que este mundo nos enseña. O sea, él tiene que venir, o ella, ¿sí? Pero eso es lo que este mundo, y yo les estoy diciendo en el versículo número 2 al comienzo, no os conforméis a este siglo. Es básicamente no os conforméis a este mundo, sino más bien ser transformado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Si tu hermano te ofende, tú ándale, hermano, y dile, oye, mira, esto me ofendió. ¿Sí? O sea, en otras palabras, tú vas a la persona como para que se disculpe. ¿Sí? Eh, y uno dirá, no, pero y si no os pide perdón, peor me voy a sentir. Una vez más, ¿sí? O sea, el mundo es en base a cómo nos sentimos. El cristianismo es en base a cómo nos rendimos. Si me dejo entender. ¿Eh? Y necesitamos hacer eso. Ahora, ¿quiere decir con esto que el Señor no considera nuestros sentir, o sea, cómo nos sentimos? Claro que sí, pero Él sabe que eso va a estar mejor siempre en Él. ¿Sí? Si el Señor supiese que, oye, lo importante es cómo te sientes, el Señor nos diría, oye, no hay nada que transformar acá. Sí, claro, no hay nada que transformar acá. Porque a los finales o sea, cómo te sientes es lo más importante. No, no. Él sabe que todo en nosotros es corrupto, así que es más obediencia. Entonces, vamos y pedimos, no, no, perdón, ah, oye, me has ofendido. ¿No? Obviamente que si me doy cuenta que he ofendido a alguien, no voy a esperar a que ese alguien venga a mí, sino también voy a ir
hacia esa persona. Pero no se trata esto, insisto, si no se trata de, no se trata esto de así me han educado. No, no se trata. Esto es otra cosa. ¿Sí? Esto es, esto es, diga, llamámosle la nueva educación que Dios como nuestro Padre quiere dar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pastor, una entre comentario y otra pregunta, creo. Ujú. Comentario que personalmente me gusta, perdón, buenas noches, pastor, y buenas noches, hermanos. Me gusta Buenas mucho noches. cuando con el tiempo, luego los estudios, sean científicos o psicológicos, lo que sea, le dan la razón a Dios y es como, Dios ya lo ha dicho hace muchos siglos de años y esto, por ejemplo, es lo que se llama confrontar y es el hecho de ir a eso, o sea, tal cual. Y es lo que usted dice, o sea, pensamos que no nos va a hacer bien porque no nos sentimos bien, pero luego con los años, estos estudios de estas cosas te dicen, en realidad sí te hace bien y te hace tal, y es bueno hacer eso. Y Dios Ujú. ya lo había dicho hace muchos años, en realidad. Eso es uno. Y en mucho no nos gusta a nosotros el hacer eso. O sea, no nos gusta el confrontar porque uno trata de quedar bien con, primero consigo mismo y después con todo el mundo, ¿no? Pero no se puede. No, no es así, ¿no? Y en el Señor mucho. No, que ya el tiempo nos lo curará. No, no cura. Sí, en realidad el tiempo hace que que no haya, no haya rencillas, pero se va cobijando más ese malestar. ¿Ok? Así que sí, tengamos mucho cuidado en todo esto. Aprendamos a hacer caso al Señor y aprendamos a escuchar al Señor. Sí. Y como pregunta era, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo sería la persona que crece con esta educación? O sea, por ejemplo, padres cristianos te enseñan a que si algo pasa, ve a hablar con la persona. No, o sea, en este preciso caso, ¿no? Cualquier cosa que Dios enseña como padres cristianos le enseñas al niño y el niño crece ya con esa crianza y lo va a hacer más como crianza que como obediencia al Señor, o sea, como entendimiento de Dios. ¿Qué pasaría ahí? Es cierto, o sea, o sea, cuando nosotros enseñamos también como padres nos equivocamos, ¿no? Pensamos que se trata de simplemente obedecer a la regla y nos equivocamos en tu relación con Dios, nos equivocamos en esa rendición a Dios, en esa armonía, ¿sí? Y pienso que hay que tener mucho cuidado con ello. Y no se trata, insisto, de simplemente decir, haz esto, porque Dios lo ha dicho, ¿no? Y sí, Dios puede ser que lo haya dicho, pero eso también hicieron los israelitas y estamos nosotros también estudiando el Antiguo Testamento los domingos y nos damos cuenta, oye, sí, pues los israelitas también hacían, ¿no? Pero el problema era su relación también con Dios. Pues tengamos mucho cuidado también en ello. Ujú. ¿Algo más? Una pregunta que podría plantear, ¿qué pasaría o qué deberíamos hacer si es que vamos al hermano o la hermana y no reconoce que ha ofendido o por último no estoy muy interesado en pedirte de que me disculpes? ¿Qué pasaría? ¿Alguien? Hermano, Sí. solamente hermanos en Cristo o también No, así aquí estamos hablando de iglesia. iglesia. Estamos hablando de iglesia. Sí, sí, sí. Ah, Que puede darse también en otras situaciones, pero entiendan, en otras situaciones las cosas son distintas porque la gente no necesariamente piensa conforme a ¿sí? Que no estoy diciendo que no puede dar resultados. O sea, uno debe hacer lo que Dios entiende, quiere que hagamos, pero
Aquí está, lo que se está hablando ahorita es dentro de iglesia. Es la relación con la hermandad. Nuevamente, el versículo número 9 del capítulo 12, el amor sea sin fingimiento. ¿Sí? Eso es lo que se expresa. Ahora, ¿qué pasa, insisto, si es que el hermano no está dispuesto a reconocer su error? O quizás sí, pero no está dispuesto a pedir perdón. Sigue siendo eso una ofensa. Claro, uno ya se liberó al menos de hacer lo que uno debe hacer, ¿sí? Lo que uno debe hacer. Sin embargo, también entiéndase que la Biblia menciona y dice, si no te perdona, o si no pide perdón, ¿no? Si no pide perdón, lleva un testigo. En realidad nosotros, al no obedecer la palabra, estamos haciendo que luzcamos bien, ¿sí? Porque no le gustan los problemas, ¿no? Lucimos bien. Yo soy uno de ellos, ¿sí? No nos gustan los problemas. Pero estamos haciendo que se debilite el cristianismo, porque la Biblia nos dice, mira, si tu hermano te ofende, anda. Sí, claro, tenemos que también considerar tipos de ofensas, ¿no? Anda y ha de entender su error. Si no se arrepiente, ¿no? Lleva un testigo. Si no se arrepiente, díselo a la iglesia. No por cuestión de chisme, sino por cuestión de obediencia al Señor, ¿no? De ser transformados, ¿no? Y si no obedece a la iglesia, ¿no? O si no hace caso a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, o sea, sepárenlo de la iglesia. ¿Sí? Pero repito, en esta nuestra sociedad es casi impensable eso, ¿verdad? Pero necesitamos tratar de establecer. Pues nosotros, repito, por lucir bien o por ya no estar que no, quién es, ya, o sea, nos pensamos mejores que lo que la Biblia nos dice deberíamos ser. Porque la Biblia nos dice, esto es lo que deben hacer. Pero nosotros pensamos, no, ya hay que dejarlo ahí nada más, ¿no? Y quizás nos estemos equivocando. Insisto, depende también de la falta, ¿no? Depende de las situaciones. Pero no nos consideremos mejores cristianos o creyentes de lo que la Biblia establece. ¿Sí? Nunca, nunca. Es como muchas veces he dicho, a veces actuamos como que si amásemos más que Dios, ¿no? Como que si supiésemos más que Dios. Y nunca vamos a llegar ahí. ¿Sí? Luego, después de decir el amor sea sin fingimiento, dice aborreced lo malo. Creo yo, y estuve trabajando con traducciones de estos versículos, que lo que dice aborrecer lo malo más bien es la forma, cómo es que nosotros nos vamos a amar, o sea, es la forma, o sea, lo que hacemos para nosotros o como expresión de amarnos sin fingimiento. ¿Sí? O sea, si nos vamos a amar sin fingimiento, es porque estamos en la transformación, ¿sí? En la transformación del versículo número 2, estamos aborreciendo continuamente lo malo. ¿Qué es lo malo? O sea, lo que no es conforme a Dios, lo que no es conforme a su palabra, ¿sí? Lo que no es conforme a sus enseñanzas. Usted y yo en realidad deberíamos estar aborreciendo eso. Así suene bien. ¿Sí? Porque repito, muchas veces suena, por ejemplo, bien esto, no, ya déjalo ahí nada más, ya para qué vas a estar metiéndote más en discusiones. Eso puede ser malo si es que no se conforma con la palabra. Me estoy dejando entender. Sí, podría ser malo si es que no nos estamos conformando, ¿no? Porque no estamos purificando nosotros
a nuestro ser y tampoco ayudando a nuestro hermano. ¿Sí? No estamos haciendo eso. Por lo tanto, el amor que estamos nosotros practicando no es el amor sincero, sin fingimiento, ¿no? Que deberíamos nosotros practicar. Y luego lo que más bien dice o también dice es seguid, ¿sí? Lo que es bueno. O sea, eh, que- y esto de seguir tiene que ver con ser adheridos a algo, o sea, ser pegados con algo. Sí, imagínese la llamada cola, ¿no? El pegamento, ¿no? Que utilizamos. ¿Para qué utilizamos? Para pegar dos cosas, ¿sí? O sea, la idea es que nosotros también a través de rendirnos al Señor, de ser transformados en el Señor, sepamos ser adheridos, o sea, que Dios use pegamento entre nosotros y lo que es bueno. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. O sea, lo que es bueno, lo que es benéfico. Y nuevamente, sí, regresamos al versículo número 2. Sí, recuerde la segunda parte de este versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, a eso debemos nosotros pegarnos, eso debemos seguir. ¿Sí? Y estar muy dedicados a ello. O sea, esa es la idea, ¿sí? Que nuestras vidas en verdad sean cambiadas, transformadas por el amor, el poder de Cristo. No, no se trata de simplemente ser religiosos. No se trata de simplemente, oye, mi nombre está en la iglesia. Oye, yo hago ciertamente lo que debo. No, no, es que nuestras vidas sean transformadas, nuestros pensamientos sean transformados y que así amemos sin fingimiento, ¿eh? Sin fingimiento. Eh, 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 Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere transformarnos, ¿sí? Y el mundo no puede hacer esto. O sea, nosotros no podríamos hacer esto del versículo 1 si le damos más atención al mundo, más que a Cristo. O si pensamos más como el mundo y menos como Cristo. No se puede, ¿sí? No se puede. ¿Alguna pregunta? Disculpen que nos metimos en este versículo 1 y no hemos podido salir de este versículo 1 durante todo el tiempo de estudio, pero lo que más deseo es que entendamos. Hermanos, dejémonos de pensar como nosotros mismos. Adelante, no sé, mi hermana. Hermano, Sí, sí, hermano. ¿qué ejemplo puede haber que haga una discusión o algo que vaya con nosotros congregando, trabajo al Señor? No, no, hasta ahora no tenemos hasta ahora no tenemos hasta ahora no tenemos ningún tema entre hermanos acá en esta iglesia. Puede ser que sí, pero nos hemos quedado callados, ¿no? Porque pensamos que el tiempo lo va a solucionar, o cada quien por su lado, ¿no? Y no significa con esto, oye, que tenemos que ser el mejor de los amigos, no, no significa ello, ¿sí? A veces también aspiramos a mucho, creo yo, pero lo que sí es, yo quiero lo mejor para mi hermano. Eso es lo que es el amor de Dios. Yo quiero lo mejor para mi hermano. Y yo voy a trabajar y obrar para ello también. Es Puede, lo que esto es. puede Eh, ser, hermano, sí, un ejemplo de repente entre hermanos, de repente hacer el otro, respecto a la sea un comentario, esas cosas, puede ser un motivo. claro, claro que sí, ¿no? Hay que tener cuidado y simplemente nosotros tratar de hacer lo que en el Señor entendemos debemos hacer, ¿no? No significa esto que tiene que ser grato, porque no necesariamente es grato muchas veces, ¿sí? Pero lo que sí significa es que debemos saber hacer lo que el Señor quiere que hagamos. De lo contrario, insisto,
no vamos a permitir al Señor transformar nuestros pensamientos. ¿Sí? No vamos. ¿Sí? Y aquí llamo a la, no sé si a la consideración de esposos y esposas, ¿no? Porque muchas veces es donde más errores cometemos como hermanos en Cristo, porque nos ofendemos y pensamos que como somos esposos y esposas ya nos lo arreglamos cuando pueda, cuando podamos o como querramos. Y si son hermanos en Cristo, entiéndase, manejen las cosas conforme el Señor desea que hermanos en Cristo lo manejen. Aún antes, esposo y esposa. ¿Sí? O por sobre eso. ¿Sí? Eh, y nos pasa, ¿no? A veces pensamos que somos tan espirituales que hasta molestos con tal que vayamos a la iglesia. Y no estoy diciendo que no vaya, no, no estoy diciendo que debemos dejar de ir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos. Pidamos perdón o, oye, esto me ofendí. Y estemos dispuestos también a perdonar. ¿Sí? ¿Alguien más? Ahí nos detenemos, hermanos. ¿Alguna petición en oración en estos momentos?